La carta llegó un martes cualquiera, de esos que no se distinguen de ningún otro, y estaba dirigida a los dos. No a Elena, no a Ricardo, sino a ambos, con sus nombres escritos en el sobre con una caligrafía infantil que ninguno de los dos había visto en años. El remite era un apartado de correos que no les dijo nada, y el matasellos indicaba que había sido enviada desde la misma ciudad donde vivían, aunque eso no tenía sentido porque su hija había muerto hacía 6 meses en un hospital de la costa, a cientos de kilómetros de allí. Sin embargo, la carta estaba allí, sobre la mesa del salón, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Elena y Ricardo no se hablaban desde el divorcio. Habían vendido la casa donde criaron a Lucía, se habían repartido los muebles con la frialdad de dos desconocidos, y habían seguido con sus vidas por caminos separados que nunca volvían a cruzarse. Pero aquella carta, dirigida a los dos, los había obligado a reunirse en el apartamento de ella, un espacio diminuto que olía a café y a soledad. Elena la había abierto con manos temblorosas, y Ricardo, sentado frente a ella en una silla que le quedaba pequeña, había leído por encima de su hombro. Lo que decía la carta los dejó sin palabras. Era una carta de Lucía. Escrita con su letra, fechada 2 semanas antes de su muerte. En ella les decía que sabía que iba a morir, que los médicos ya no podían hacer nada por ella, y que había decidido pasar sus últimos días escribiendo cartas para las personas que amaba. Les pedía perdón por todo el dolor que les había causado, por las discusiones, por las noches en vela, por las lágrimas que habían derramado por su culpa. Y luego, en el último párrafo, les hacía una petición que les heló la sangre. Les pedía que hicieran juntos el viaje que siempre habían pospuesto. Aquel viaje a la Toscana que habían planeado cuando Lucía era una niña, que habían aplazado 1,000 veces por el trabajo, por el dinero, por las discusiones, y que nunca llegaron a hacer. Les pedía que fueran a los mismos pueblos que habían visto en las fotografías, que comieran en los mismos restaurantes, que visitaran los mismos viñedos. Pero no solo eso. Les pedía que esparcieran sus cenizas allí, en una colina concreta, frente a un paisaje que su madre había recortado de una revista y que había colgado en la nevera durante años. Les pedía que lo hicieran juntos. Que dejaran a un lado sus diferencias, su rencor, su orgullo. Que hicieran las paces, al menos durante el tiempo que durara el viaje. Que le demostraran que todavía eran capaces de estar en la misma habitación sin destrozarse. Elena dejó la carta sobre la mesa y se quedó mirando a Ricardo. Él tenía los ojos enrojecidos, la mandíbula apretada, las manos entrelazadas sobre el regazo con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato que se hizo eterno. Luego Elena preguntó si iban a hacerlo, y Ricardo respondió que no lo sabía, que necesitaba tiempo para pensarlo. Pero ambos sabían, en el fondo, que no tenían elección. Porque aquella carta no era una simple petición, era el último deseo de su hija. Y decir que no habría sido como matarla por segunda vez. El viaje comenzó una semana después. Quedaron en el aeropuerto, los dos con maletas pequeñas y la misma expresión de quien se dirige a un funeral. Apenas se hablaron durante el vuelo, apenas se miraron durante el trayecto en coche desde el aeropuerto hasta el hotel. Pero algo empezó a cambiar cuando llegaron al primer pueblo de la lista de Lucía. Era un lugar diminuto, de calles empedradas y casas de piedra, con una iglesia románica y una plaza donde los ancianos jugaban a las cartas bajo la sombra de un ciprés. Elena sacó la carta del bolso y leyó en voz alta las instrucciones de su hija: primero quiero que vayáis a la panadería de la plaza y compréis 2 trozos de tarta de ricota. Luego os sentaréis en el banco que hay frente a la iglesia y os la comeréis en silencio, mirando el campanario. Y recordaréis cuando yo tenía 6 años y os pedía que me comprarais pasteles, y vosotros siempre decíais que sí. Elena y Ricardo se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a una sonrisa asomó en sus labios. Fueron a la panadería, compraron la tarta, se sentaron en el banco. Comieron en silencio, mirando el campanario, y recordaron. Recordaron a Lucía con 6 años, con su vestido de flores y sus coletas, corriendo por la cocina, pidiendo pasteles, riendo a carcajadas.
Recordaron las tardes de domingo, los paseos por el parque, las cenas en familia. Y al recordar, sintieron que algo se ablandaba en su interior, un hielo que llevaba años acumulándose y que empezaba a derretirse. Los días siguientes fueron un ir y venir de emociones. Siguieron las instrucciones de Lucía al pie de la letra, visitando cada pueblo, cada viñedo, cada restaurante que su hija había anotado en la carta. En cada lugar, Lucía les había dejado un pequeño mensaje, una anécdota, un recuerdo. Aquí quiero que brindéis por mí con vino tinto, decía en una bodega. Aquí quiero que os hagáis una foto juntos, como las que os hacíais cuando erais felices, decía frente a un paisaje de colinas doradas. Y ellos obedecían, sin rechistar, porque sabían que aquel viaje era lo último que podían hacer por su hija. Poco a poco, sin darse cuenta, empezaron a hablarse de nuevo. Primero fueron frases cortas, comentarios sobre el paisaje, sobre la comida, sobre el tiempo. Luego fueron confidencias, recuerdos, disculpas. Elena le contó a Ricardo lo mucho que había sufrido después del divorcio, lo sola que se había sentido, lo vacía que estaba su vida sin él y sin Lucía. Ricardo le confesó que había empezado a beber, que había estado a punto de perder su trabajo, que había pensado en el suicidio más veces de las que quería admitir. Lloraron juntos, se abrazaron, se pidieron perdón. Y aunque sabían que el amor que los había unido ya no existía, que no iban a volver a ser la pareja que fueron, también sabían que algo nuevo estaba naciendo entre ellos. Una amistad, quizás. O un respeto mutuo. O simplemente la paz de saber que ya no eran enemigos. El último día del viaje llegaron a la colina que Lucía había elegido. Era un lugar hermoso, con vistas a un valle lleno de olivos y cipreses, y un cielo tan limpio que se veían las montañas al fondo. Elena sacó la urna del bolso, la abrió con manos temblorosas, y los dos esparcieron las cenizas de su hija sobre la hierba. El viento las llevó colina abajo, hacia el valle, y durante un instante pareció que Lucía estaba allí con ellos, riendo, corriendo, feliz. Ricardo cogió la mano de Elena, y ella no la retiró. Se quedaron un rato en silencio, mirando el paisaje, sintiendo que su hija les decía adiós. De vuelta a España, Elena y Ricardo no volvieron a ser los mismos. No se reconciliaron como pareja, no se fueron a vivir juntos, no recuperaron el amor perdido. Pero empezaron a cenar juntos una vez al mes, a llamarse por teléfono de vez en cuando, a recordar a Lucía sin que el recuerdo les doliera. Habían cumplido el último deseo de su hija, y al hacerlo, habían encontrado algo que creían perdido para siempre, la paz. Y en el fondo, sabían que eso era lo que Lucía había querido desde el principio. No un viaje, no un paisaje, no unas cenizas esparcidas al viento. Solo que sus padres dejaran de odiarse. Solo que volvieran a ser, aunque fuera por un instante, la familia que un día fueron. El regreso a España fue un extraño limbo para ambos. En el avión de vuelta, sentados uno al lado del otro sin la rigidez de los primeros días, intercambiaron algunas palabras sobre el viaje, sobre la belleza de la Toscana, sobre lo mucho que Lucía habría disfrutado de aquel paisaje. Pero evitaron hablar del futuro, de lo que pasaría cuando aterrizaran y cada uno volviera a su vida. Era como si existiera un pacto tácito de no estropear aquella tregua con preguntas incómodas, de dejar que el recuerdo de su hija flotara entre ellos sin la contaminación de la realidad. Elena fue la primera en romper el silencio. Una tarde, 2 semanas después de haber regresado, llamó a Ricardo para pedirle que la acompañara al cementerio. Era el aniversario de la muerte de Lucía, y aunque las cenizas ya no estaban allí, la lápida seguía siendo el lugar donde su hija descansaba simbólicamente. Ricardo aceptó sin dudarlo, y se encontraron a la entrada del camposanto, bajo un cielo encapotado que amenazaba lluvia. Llevaban flores, las mismas flores que Lucía había pedido en su carta, margaritas silvestres, sus favoritas desde que era una niña. Las depositaron sobre la lápida y se quedaron un rato en silencio, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. Luego Elena dijo algo que sorprendió a Ricardo. Le dijo que había estado pensando en la carta, en el viaje, en todo lo que habían vivido. Y que había decidido que no quería seguir cargando con el rencor,
que ya había tenido suficiente, que Lucía le había enseñado que la vida era demasiado corta para desperdiciarla odiando. Ricardo asintió. Él también había llegado a una conclusión parecida, aunque no sabía cómo expresarla. Le dijo que había dejado de beber, que llevaba 2 semanas sin probar el alcohol, que estaba yendo a un terapeuta para tratar sus problemas. Le confesó que el viaje le había salvado la vida, que ver el paisaje desde aquella colina, esparcir las cenizas de su hija, sentir la mano de Elena sobre la suya, le había hecho darse cuenta de que todavía merecía la pena seguir adelante. Elena lo escuchó en silencio, y cuando él terminó, le dio un abrazo. Un abrazo torpe, incómodo, de esos que se dan 2 personas que hace mucho que no se tocan, pero que estaba lleno de una ternura inesperada. A partir de ese día, las cenas mensuales se convirtieron en semanales. Al principio eran encuentros formales, casi protocolarios, en restaurantes neutros donde ninguno de los 2 se sentía en territorio del otro. Luego empezaron a cocinar juntos, primero en casa de ella, luego en casa de él, redescubriendo viejas recetas que habían compartido cuando estaban casados. Un día, sin previo aviso, Ricardo le enseñó a Elena un álbum de fotos que había rescatado del trastero. Eran fotos de Lucía, por supuesto, pero también fotos de ellos 2, de su boda, de sus viajes, de su vida juntos. Las estuvieron mirando durante horas, riendo, llorando, recordando. Y al final de la noche, cuando Elena se marchó, Ricardo sintió que algo había cambiado para siempre. Pasaron los meses y la relación entre ellos se fue consolidando en un terreno nuevo, distinto al que habían compartido como matrimonio. No eran amantes, no eran pareja, no eran nada de lo que habían sido. Eran 2 personas que habían sufrido una pérdida terrible, que se habían hecho mucho daño mutuamente, pero que habían encontrado en el último deseo de su hija una razón para seguir adelante. Empezaron a hacer planes juntos, pequeñas cosas al principio, ir al cine, visitar una exposición, pasear por el parque. Luego, sin proponérselo, empezaron a hablar del futuro. De la posibilidad de hacer otro viaje, de visitar otros lugares que Lucía había soñado conocer. De escribir un libro juntos, quizás, contando su historia, la historia de una familia que se rompió y que logró recomponerse. Una noche, mientras cenaban en casa de Elena, Ricardo le preguntó si alguna vez se arrepentía de haberse divorciado. Era una pregunta que llevaba tiempo rondándole la cabeza, pero que no se había atrevido a formular hasta ese momento. Elena se quedó pensando un instante, y luego respondió con una honestidad que a Ricardo le pareció admirable. Le dijo que sí, que se arrepentía de muchas cosas, de no haber luchado más por su matrimonio, de haberse dejado llevar por el orgullo, de haber permitido que las discusiones se convirtieran en una guerra. Pero también le dijo que no se arrepentía de lo que habían vivido después, del viaje, de las cenas, de las fotos, de la paz que habían encontrado. Porque a veces, dijo, las cosas tenían que romperse para poder reconstruirse de una manera nueva. Y ellos se habían reconstruido. No como pareja, quizás, pero sí como personas. Y eso, al fin y al cabo, era lo que importaba. Ricardo asintió, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. No era la paz del olvido, ni la de la indiferencia, ni la de la huida. Era la paz de haber cumplido una promesa, de haber honrado la memoria de su hija, de haber encontrado, entre los escombros del pasado, un camino hacia el futuro. Esa noche, cuando se despidieron en la puerta, Elena le dio un beso en la mejilla. No fue un beso de amante, no fue un beso de reconciliación. Fue un beso de amistad, de gratitud, de cariño. Y Ricardo, mientras caminaba hacia su coche, sintió que Lucía los estaba mirando desde algún lugar, sonriendo, feliz de que sus padres hubieran cumplido su último deseo. Y que ahora, por fin, podía descansar en paz. La idea de escribir un libro juntos surgió de manera casi casual, como surgen las ideas que están destinadas a cambiar una vida. Una tarde de domingo, mientras ordenaban las cajas que aún quedaban en el trastero de la antigua casa familiar, Ricardo encontró un cuaderno de Lucía. Era uno de esos cuadernos de tapas duras que los niños usan en el colegio,
con dibujos de flores en la portada y las hojas llenas de una letra redonda y temblorosa. No era un diario, al menos no en el sentido convencional. Era una especie de cuaderno de viaje, donde su hija había anotado todos los lugares que soñaba visitar, todas las recetas que quería probar, todas las canciones que le gustaban. Había mapas dibujados a mano, fotografías recortadas de revistas, entradas de cine, hojas secas de árboles que había recogido en sus paseos. Era un tesoro, un pedazo del alma de Lucía que había sobrevivido a su muerte. Elena y Ricardo pasaron horas hojeando aquel cuaderno, maravillados por la cantidad de detalles que su hija había recopilado. Allí estaba la Toscana, por supuesto, con anotaciones sobre los pueblos que querían visitar, los platos que querían probar, los paisajes que querían ver. Pero también estaban otros lugares, un pueblecito de la Provenza francesa donde se cultivaba lavanda, una playa escondida en la costa de Portugal, un mercado de especias en Marrakech, una librería flotante en Venecia. Lucía había soñado con ver el mundo entero, y aunque la enfermedad se lo había impedido, había dejado constancia de todos sus sueños en aquel cuaderno. Fue entonces cuando Elena sugirió la idea. ¿Y si hacían realidad los sueños de Lucía? ¿Y si viajaban a todos aquellos lugares que su hija había anotado, y escribían un libro contando su experiencia? No sería un libro de viajes al uso, ni una guía turística, ni un diario personal. Sería un homenaje, una carta de amor a su hija, una manera de demostrarle que sus sueños no habían muerto con ella. Ricardo se entusiasmó de inmediato. Era la primera vez desde la muerte de Lucía que sentía algo parecido a la ilusión, y se aferró a aquella idea como un náufrago se aferra a un madero. Los preparativos les llevaron varios meses. Tuvieron que coordinar sus agendas, pedir permisos en el trabajo, ahorrar dinero. Pero sobre todo tuvieron que aprender a trabajar juntos, a tomar decisiones sin discutir, a respetar los ritmos del otro. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, de desacuerdo, de viejos fantasmas que volvían a aparecer. Pero cada vez que la sombra del divorcio amenazaba con envenenarlo todo, recordaban la carta de Lucía, recordaban su último deseo, recordaban que estaban haciendo aquello por ella. Y eso les daba fuerzas para seguir. El primer destino fue la Provenza. Siguiendo las anotaciones de Lucía, llegaron a un pueblo minúsculo rodeado de campos de lavanda, donde el aire olía a flores y a miel. Se alojaron en una casa rural regentada por una pareja de ancianos que los recibieron como a hijos pródigos, y pasaron una semana recorriendo los senderos que su hija había marcado en el mapa. Visitaron el mercado de antigüedades que Lucía había subrayado con rotulador rosa, compraron queso de cabra en la granja que aparecía en una fotografía, se sentaron bajo un olivo centenario que su hija había descrito como el árbol más bonito del mundo. Cada noche, antes de acostarse, escribían en un cuaderno las experiencias del día, las anécdotas, las emociones. Y poco a poco, sin darse cuenta, el libro empezó a tomar forma. El segundo viaje fue a Portugal, a una playa escondida entre acantilados que solo era accesible con marea baja. Lucía había pegado en su cuaderno una foto de aquella playa, recortada de una revista de viajes, y había escrito al lado, «Aquí quiero bañarme desnuda, aunque el agua esté helada». Elena y Ricardo rieron al leer aquello, y aunque ninguno de los dos se atrevió a cumplir ese deseo al pie de la letra, sí que se metieron en el agua, completamente vestidos, gritando como niños cuando las olas les mojaban la ropa. Fue uno de los momentos más felices que recordaban desde hacía años, y esa noche, mientras escribían en el cuaderno, se dieron cuenta de que ya no lo hacían solo por Lucía. Lo hacían también por ellos mismos, porque aquellos viajes les estaban devolviendo algo que creían perdido, la capacidad de disfrutar, de reír, de vivir. Los viajes se sucedieron a lo largo de más de un año. Marrakech, Venecia, un pueblecito de pescadores en la costa de Irlanda, un castillo en Escocia que Lucía había dibujado con lápices de colores. Cada destino era un homenaje, cada experiencia era un recuerdo compartido. Y el cuaderno que iban escribiendo se convirtió en mucho más que un libro, era el diario de un reencuentro, la crónica de una reconciliación, la prueba de que el amor, aunque cambiara de forma, nunca desaparecía del todo.
Cuando por fin terminaron el manuscrito, después de 18 meses de viajes y de escritura, Elena y Ricardo se sentaron en el salón de casa de ella, con el cuaderno original de Lucía sobre la mesa y el borrador del libro entre las manos. Estaban agotados, pero felices. Se miraron, y sin necesidad de palabras, supieron que habían cumplido. No solo el sueño de su hija, sino algo mucho más importante, habían cumplido su propia promesa de no dejar que el dolor los destruyera. El libro se publicó unos meses después con el título de Los viajes de Lucía, y en la portada aparecía el dibujo que su hija había hecho del olivo centenario de la Provenza. Fue un éxito modesto, de esos que no salen en los periódicos pero que los lectores recomiendan de boca en boca. Y para Elena y Ricardo, fue la culminación de un largo viaje, el final de una historia que había empezado con una carta y que terminaba con un libro. Pero sobre todo, fue la prueba de que Lucía seguía viva, de que sus sueños no habían muerto, de que su recuerdo los acompañaría siempre. El éxito del libro, aunque modesto, tuvo un efecto que ni Elena ni Ricardo habían previsto. Empezaron a llegar cartas de lectores, docenas, luego cientos, de personas que se habían sentido identificadas con su historia. Eran cartas de padres que habían perdido a sus hijos, de matrimonios que se habían divorciado y que seguían atrapados en el rencor, de personas que estaban pasando por un duelo y que encontraban consuelo en las páginas de aquel libro. Elena y Ricardo leían cada una de aquellas cartas, a veces juntos, a veces por separado, y en todas ellas veían reflejado su propio dolor, su propia lucha, su propia esperanza. Sin proponérselo, se habían convertido en una especie de referente para otros, en la prueba viviente de que se podía sobrevivir a lo peor. Una de aquellas cartas era de una mujer de Valencia que había perdido a su hijo de 12 años en un accidente de tráfico. Les contaba que desde entonces no había vuelto a salir de casa, que se pasaba los días llorando, que su matrimonio se había roto porque su marido y ella no sabían consolarse mutuamente. Había leído Los viajes de Lucía, por recomendación de una amiga, y algo en aquellas páginas le había dado esperanza. Les preguntaba si podían quedar con ella, si podían hablar, si podían ayudarla. Elena y Ricardo se miraron y supieron que no podían negarse. Quedaron con la mujer en una cafetería del centro, y durante más de 2 horas estuvieron hablando de Lucía, de su hijo, del dolor, de la culpa, del perdón. Al despedirse, la mujer los abrazó como si los conociera de toda la vida, y les dijo que aquella conversación le había hecho más bien que todas las sesiones de terapia. Elena y Ricardo volvieron a casa con una sensación extraña, una mezcla de gratitud y de responsabilidad. Habían ayudado a alguien, y eso, de alguna manera, les ayudaba también a ellos. A partir de aquel encuentro, decidieron hacer algo más con el libro. No solo promocionarlo, no solo firmar ejemplares en librerías, sino utilizarlo como una herramienta para ayudar a otros. Empezaron a dar charlas en asociaciones de padres que habían perdido a sus hijos, en grupos de apoyo al duelo, en hospitales donde había niños enfermos. Contaban su historia sin adornos, sin ahorrarse los detalles más duros, pero siempre con un mensaje de esperanza. Decían que el dolor no desaparecía nunca, que el duelo era una herida que siempre estaría allí, pero que se podía aprender a vivir con ella. Decían que el rencor solo servía para envenenar el alma, y que el perdón, aunque fuera difícil, era el único camino hacia la paz. Y decían, sobre todo, que los sueños de los que se iban no tenían por qué morir con ellos, que siempre había una manera de honrar su memoria. En una de aquellas charlas conocieron a una niña de 9 años que se llamaba Alba. Estaba en silla de ruedas, padecía una enfermedad degenerativa que no tenía cura, y había acudido a la charla con sus padres, que estaban destrozados. Alba se acercó a Elena al final de la conferencia y le dijo que había leído el libro, que le había encantado, y que ella también tenía una lista de sueños que quería cumplir antes de morir. Le enseñó un cuaderno parecido al de Lucía, lleno de dibujos y de anotaciones, y le preguntó si podían ayudarla a cumplir algunos. Elena sintió un nudo en la garganta y, sin pensarlo, le dijo que sí. Esa misma noche llamó a Ricardo y le contó lo de Alba, y los dos decidieron que harían todo lo posible para ayudar a aquella niña.
Lo que empezó como un favor se convirtió en un proyecto más grande de lo que habían imaginado. Elena y Ricardo crearon una pequeña asociación sin ánimo de lucro a la que llamaron Los Sueños de Lucía, dedicada a ayudar a niños con enfermedades graves a cumplir sus sueños antes de que fuera demasiado tarde. No era una organización grande, no tenía medios ni influencia, pero contaba con la fuerza de su historia y con la generosidad de los lectores que habían seguido el libro. Organizaban viajes, compraban regalos, conseguían entradas para conciertos, llevaban a los niños a ver el mar por primera vez, a montar en globo, a conocer a sus cantantes favoritos. Cada sueño cumplido era una pequeña victoria contra la muerte, una manera de decir que, aunque la enfermedad ganara al final, la vida había merecido la pena. Alba fue la primera niña a la que ayudaron. Su sueño era visitar la Toscana, los mismos pueblos que Lucía había descrito en su cuaderno, la misma colina donde sus padres habían esparcido sus cenizas. Elena y Ricardo la acompañaron personalmente, junto con sus padres, y durante una semana recorrieron los mismos caminos que habían recorrido años atrás. Alba, a pesar de su enfermedad, reía, hacía preguntas, dibujaba en su cuaderno. Y cuando llegaron a la colina, pidió que la dejaran sola un momento. Se quedó allí, en su silla de ruedas, mirando el paisaje, y cuando volvió con ellos, tenía los ojos llenos de lágrimas. Les dijo que aquel era el lugar más bonito que había visto nunca, y que ahora ya podía morir tranquila. Elena y Ricardo se abrazaron a ella, y lloraron juntos, y supieron que todo lo que habían hecho, todo lo que habían sufrido, todo lo que habían construido, había merecido la pena. Alba murió 6 meses después, en su casa, rodeada de su familia. Pero antes de irse, les pidió a sus padres que donaran sus ahorros a Los Sueños de Lucía, para que otros niños pudieran cumplir los suyos. Y sus padres, con el corazón roto pero lleno de gratitud, lo hicieron. La asociación creció, los casos se multiplicaron, y Elena y Ricardo se dedicaron en cuerpo y alma a aquella labor. Ya no eran solo los padres de Lucía, ya no eran solo los autores de un libro. Eran los guardianes de los sueños de los niños que se iban, los mensajeros de una esperanza que no se apagaba. Y en cada niño al que ayudaban, veían el rostro de su hija, y sentían que ella seguía viva. La asociación creció de una manera que Elena y Ricardo nunca habrían imaginado cuando empezaron aquel proyecto en el salón de casa, con un cuaderno de tapas duras y un montón de sueños por cumplir. Lo que al principio era una pequeña organización gestionada por ellos dos, con la ayuda de algunos voluntarios y el dinero que recaudaban de las ventas del libro, se convirtió en pocos años en una fundación respetable, con sede propia, empleados, trabajadores sociales, psicólogos y una red de colaboradores que se extendía por toda España. Los casos llegaban de todas partes, de hospitales, de asociaciones de padres, de trabajadores sociales que conocían a niños con enfermedades terminales y que sabían que Los Sueños de Lucía podía ayudarles. Y aunque los recursos nunca eran suficientes, aunque siempre había más peticiones de las que podían atender, Elena y Ricardo se negaban a decir que no. Cada niño que llegaba a la fundación era un mundo, una historia, un sueño. Estaba Mario, un chico de 14 años que quería pilotar un avión antes de quedarse ciego por una enfermedad degenerativa. Estaba Carla, una niña de 6 que soñaba con ver la nieve por primera vez. Estaba Andrés, un adolescente que quería conocer al jugador de baloncesto que admiraba desde que era pequeño. Cada sueño era distinto, cada historia era única, pero todas compartían la misma urgencia, la misma necesidad de ser cumplidas antes de que el tiempo se agotara. Elena y Ricardo se volcaban en cada caso, acompañaban a los niños siempre que podían, les leían el libro de Lucía, les contaban su historia. Y cada vez que veían la sonrisa de un niño al cumplir su sueño, sentían que su hija estaba allí, con ellos, sonriendo también. Pero no todo era felicidad en la fundación. También había días oscuros, días en que un niño moría antes de que pudieran cumplir su sueño, días en que los padres llegaban destrozados y no había palabras que pudieran consolarlos. Esos días, Elena y Ricardo se encerraban en el despacho, se miraban en silencio, y recordaban a Lucía. Recordaban su carta, su último deseo, el viaje a la Toscana.
y aunque el dolor nunca desaparecía del todo, encontraban consuelo en saber que estaban haciendo algo bueno, algo que su hija habría aprobado. Con el tiempo, la fundación diversificó sus actividades. Ya no solo cumplían sueños, sino que también ofrecían apoyo psicológico a las familias, organizaban campamentos de verano para niños enfermos, financiaban investigaciones médicas sobre enfermedades raras. Elena y Ricardo se convirtieron en figuras conocidas en el ámbito de las organizaciones solidarias, y aunque nunca buscaron el reconocimiento, lo aceptaban con humildad, sabiendo que cada premio, cada entrevista, cada artículo en los periódicos, servía para dar visibilidad a la causa. Una de las iniciativas más hermosas que surgieron de la fundación fue el Jardín de los Sueños, un espacio que crearon en la sede de la organización. Era un jardín pequeño, con un olivo en el centro, al que los niños que pasaban por la fundación podían atar una cinta de colores con su nombre y la fecha en que habían cumplido su sueño. Con los años, el olivo se fue llenando de cintas de todos los colores, y el jardín se convirtió en un lugar de encuentro, de recuerdo, de celebración. Allí se reunían las familias que habían perdido a sus hijos, allí se celebraban los aniversarios, allí se lloraba y se reía. Y en el centro del jardín, junto al olivo, había una placa que decía, para Lucía. Porque tus sueños nos enseñaron a soñar. Los años pasaron, y Elena y Ricardo fueron envejeciendo. El pelo se les volvió blanco, las arrugas les surcaron el rostro, las fuerzas fueron menguando. Pero sus ojos seguían teniendo el mismo brillo de siempre, y su dedicación a la fundación no disminuyó un ápice. Cuando cumplieron 70 años, decidieron que era el momento de retirarse. No de la fundación, porque eso sería como retirarse de la vida, pero sí de la gestión diaria. Delegaron la dirección en una joven trabajadora social que se llamaba Lucía, como su hija, y que había llegado a la fundación como voluntaria hacía años. Era una mujer brillante, enérgica, que compartía los valores de los fundadores y que estaba decidida a continuar su legado. El día de la despedida, Elena y Ricardo reunieron a todo el equipo de la fundación en el Jardín de los Sueños. Bajo el olivo lleno de cintas de colores, leyeron una carta que habían escrito juntos, una carta dirigida a su hija. Le daban las gracias por haberles enseñado a soñar, por haberles obligado a hacer las paces, por haberles regalado una nueva vida cuando creían que todo estaba perdido. Le decían que la fundación seguía adelante, que los sueños de los niños seguían cumpliéndose, que su memoria seguía viva. Y le prometían que, mientras ellos existieran, nunca dejarían de honrar su recuerdo. Los trabajadores de la fundación, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, aplaudieron emocionados. Y Elena y Ricardo se abrazaron, sintiendo que el círculo se cerraba. Habían empezado aquel viaje con una carta, y ahora lo terminaban con otra. Pero entre una y otra, había toda una vida. Una vida que había merecido la pena. La nueva directora de la fundación, Lucía, era una mujer de 35 años que había conocido a Elena y a Ricardo cuando era apenas una estudiante de trabajo social. Había llegado como voluntaria un verano, casi por casualidad, porque una amiga le había hablado de aquella pequeña organización que cumplía los sueños de niños enfermos. Desde el primer momento se sintió atrapada por la historia de los fundadores, por la fotografía de la otra Lucía que presidía el despacho principal, por el Jardín de los Sueños y sus cintas de colores. Supo que aquel era su lugar, que aquella era su misión, y decidió quedarse. Con los años fue escalando puestos, ganándose la confianza de todos, hasta que Elena y Ricardo la eligieron como sucesora. Tomar el relevo no fue fácil. Lucía sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, la presión de estar a la altura de una historia tan grande. Pero también sentía el apoyo incondicional de los fundadores, que nunca la dejaron sola en los momentos difíciles. Elena y Ricardo seguían yendo a la fundación casi todos los días, aunque ya no tomaran las decisiones importantes. Se sentaban en el Jardín de los Sueños, bajo el olivo, y recibían a los niños que llegaban por primera vez. Les contaban la historia de su hija, les enseñaban el cuaderno original con los dibujos de la Toscana, les decían que los sueños estaban para cumplirse. Los niños los escuchaban con los ojos muy abiertos, y los padres, que a menudo llegaban destrozados,
encontraban en aquellas palabras un consuelo que no esperaban. Uno de los primeros grandes proyectos de Lucía al frente de la fundación fue la creación de una casa de acogida para familias que se desplazaban a la ciudad para recibir tratamiento médico. Muchos de los niños que llegaban a la fundación vivían en pueblos lejanos, y sus padres tenían que hacer auténticos malabares para costearse el alojamiento mientras durara el tratamiento. Lucía consiguió financiación de varias empresas privadas, compró un edificio cercano al hospital infantil, y lo reformó para convertirlo en un hogar temporal donde las familias pudieran alojarse sin coste alguno. Lo llamaron la Casa de Lucía, y en la entrada colocaron una placa con la misma frase que había en el Jardín de los Sueños, porque tus sueños nos enseñaron a soñar. La casa se llenó desde el primer día. Familias de toda España llegaban con sus hijos enfermos, buscando un lugar donde quedarse mientras recibían quimioterapia, radioterapia, trasplantes. Allí encontraban no solo un techo y una cama, sino también el apoyo de otras familias que estaban pasando por lo mismo. Se creó una red de solidaridad espontánea, de madres que se turnaban para cuidar a los niños mientras las otras descansaban, de padres que se acompañaban al hospital, de hermanos que jugaban juntos en el jardín. Elena y Ricardo iban a visitarlos cada semana, se sentaban con ellos, escuchaban sus historias. Y en cada una de aquellas historias, veían reflejada la suya propia. Con el tiempo, la fundación amplió su alcance internacional. Lucía estableció alianzas con organizaciones similares en otros países, y los sueños empezaron a cruzar fronteras. Una niña de Marruecos quería ver la nieve, un niño de Senegal soñaba con montar en bicicleta, una adolescente de Perú quería conocer el mar. La fundación, que había nacido del dolor de una familia rota, se convirtió en un referente mundial. Elena y Ricardo, que nunca habían salido de España salvo para aquel viaje a la Toscana, se veían ahora recibiendo premios en el extranjero, dando conferencias en universidades, conociendo a otros padres que habían convertido su duelo en una fuerza transformadora. Pero a pesar del éxito, a pesar del crecimiento, a pesar de los premios y los reconocimientos, Elena y Ricardo nunca perdieron de vista lo esencial. Cada noche, antes de acostarse, se llamaban por teléfono. No importaba dónde estuvieran, no importaba lo cansados que llegaran. Se llamaban y hablaban de la fundación, de los niños, de los sueños cumplidos y de los pendientes. Y siempre, al final de la conversación, recordaban a Lucía. Recordaban su carta, su último deseo, el viaje que lo cambió todo. Se decían que la echaban de menos, que la querían, que darían cualquier cosa por volver a abrazarla. Y luego se deseaban buenas noches, y colgaban, y se iban a dormir con la certeza de que su hija, desde donde quiera que estuviese, los miraba con orgullo. Una mañana, Elena no se despertó. La encontró su asistenta, que fue a llevarle el desayuno como cada día y la vio en la cama, con una expresión tan serena que parecía estar soñando. Sobre la mesilla de noche había una fotografía de Lucía, la misma que había llevado consigo durante todos aquellos años, y un ejemplar del libro que habían escrito con Ricardo, dedicado a su hija. La noticia corrió como la pólvora, y en pocas horas la fundación se llenó de flores, de cartas, de mensajes de condolencia. Ricardo llegó a media mañana, con los ojos enrojecidos, y se quedó un rato en el jardín de los sueños, bajo el olivo, en silencio. Luego entró en el despacho de Elena, se sentó en su silla, y lloró como no había llorado desde la muerte de su hija. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud. Gratitud por haber tenido a Elena a su lado durante todos aquellos años, gratitud por haber podido cumplir juntos el último deseo de Lucía, gratitud por haber convertido el dolor en amor. El funeral fue multitudinario. Vinieron cientos de personas, entre ellos muchos de los niños a los que la fundación había ayudado, ahora ya adultos, con sus propias familias. También vinieron los padres de Alba, aquella niña que había soñado con visitar la Toscana, y que ahora tenía una nieta a la que habían puesto de nombre Elena en su honor. Ricardo pronunció un discurso breve, sin adornos, en el que recordó la carta que lo había cambiado todo, el viaje que los había reconciliado, los sueños que habían cumplido juntos. Dijo que Elena había sido la mejor compañera de viaje que podría haber tenido, y que ahora, por fin,
se había reunido con Lucía. Y que él, mientras le quedaran fuerzas, seguiría al frente de la fundación, honrando la memoria de las dos mujeres que más había amado en su vida. Después del funeral, Ricardo volvió a casa solo. Se sentó en el sofá, con el cuaderno de Lucía sobre las rodillas, y lo hojeó lentamente, recordando cada dibujo, cada anotación, cada sueño. Luego lo cerró, lo guardó en la caja de madera donde estaban todas las cartas importantes, y se quedó un rato en silencio. Fuera, en el jardín, el olivo seguía en pie, lleno de cintas de colores que se mecían con el viento. Y Ricardo supo que, mientras aquel árbol siguiera vivo, mientras la fundación siguiera en pie, mientras hubiera un niño con un sueño que cumplir, Elena y Lucía nunca se irían del todo. Seguirían allí, en cada cinta, en cada sonrisa, en cada sueño cumplido. Para siempre. Ricardo tardó en acostumbrarse a la ausencia de Elena. Durante más de 2 décadas, desde que aquella carta de Lucía los había reunido en el apartamento de ella, habían estado juntos de una manera u otra. Primero como enemigos reconciliados, luego como compañeros de viaje, más tarde como amigos inseparables, y finalmente como dos almas que se sostenían mutuamente sin necesidad de palabras. La muerte de Elena dejó un vacío que nada podía llenar, un silencio que resonaba en cada rincón de la fundación. Pero Ricardo no se rindió. Siguió yendo cada día, sentándose en el jardín de los sueños, recibiendo a los niños y a sus familias. Sus pasos eran más lentos, su voz más temblorosa, pero su mirada conservaba la misma determinación de siempre. Una mañana, mientras se tomaba un café en el despacho que había compartido con Elena, recibió la visita de una mujer que no esperaba. Era mayor, de unos 80 años, y caminaba con la ayuda de un bastón. Dijo que se llamaba Adela, que era la hermana pequeña de aquella otra Adela que había sido el gran amor del padre de Elena. Ricardo la reconoció por las fotografías que habían encontrado en la caja de cartón hacía tantos años. La mujer le contó que había leído el libro, que había seguido la historia de la fundación, y que quería donar todos sus ahorros para ayudar a los niños. Ricardo intentó rechazar el ofrecimiento, pero ella insistió. Le dijo que no tenía hijos, que no le quedaba familia, y que prefería que su dinero sirviera para algo bueno antes que dejárselo al banco. Aceptó a regañadientes, y con aquella donación la fundación pudo ampliar la casa de acogida y construir un pequeño parque infantil en el jardín. Los años fueron transcurriendo, y Ricardo se fue apagando lentamente, como una vela que llega al final. Pero no era un apagón triste, sino más bien un ocaso sereno, de esos que tiñen el cielo de colores hermosos antes de la noche. Seguía yendo a la fundación, aunque cada vez con menos frecuencia. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, leyendo, recordando, hablando con Lucía y con Elena como si estuvieran allí con él. Los trabajadores de la fundación le llamaban el abuelo, y los niños que llegaban por primera vez se acercaban a él con curiosidad, sin saber que aquel anciano de pelo blanco era el fundador de todo aquello. Una tarde de primavera, Ricardo se sentó bajo el olivo del jardín de los sueños con una niña que acababa de llegar. Se llamaba Elena, como su mujer, y tenía 7 años. Estaba enferma de leucemia, y su sueño era montar en un caballo blanco. Ricardo le prometió que lo haría, que antes de que terminara el verano montaría en el caballo más blanco que pudieran encontrar. La niña le dio un beso en la mejilla y se fue corriendo a jugar con los otros niños. Ricardo se quedó un rato bajo el olivo, mirando las cintas de colores que se mecían con el viento, y sonrió. Supo que había cumplido su misión, que ya podía irse tranquilo. Esa noche, en su casa, se sentó en el sofá con el cuaderno de Lucía sobre las rodillas. Lo abrió por la última página, donde su hija había escrito la carta que lo cambió todo, y leyó una vez más aquellas palabras que se sabía de memoria. Luego cogió un bolígrafo y escribió debajo, con su propia letra: «Lo hicimos, hija. Cumplimos tu sueño. Ahora voy a reunirme contigo y con mamá. Os quiero». Cerró el cuaderno, lo guardó en la caja de madera, y se fue a dormir. A la mañana siguiente lo encontraron en la cama, con una expresión tan serena que parecía estar soñando.
Sobre la mesilla de noche había una fotografía de Elena y Lucía, y un ejemplar del libro que habían escrito juntos, dedicado a las dos. El funeral fue sencillo, como él había pedido. Lo enterraron junto a Elena y a Lucía, en el cementerio del pueblo, bajo la sombra del mismo ciprés. La fundación guardó un minuto de silencio, y luego siguió trabajando, como él habría querido. Lucía, la directora, plantó un nuevo olivo en el jardín de los sueños, junto al viejo, y colgó de sus ramas una cinta blanca con el nombre de Ricardo. Y prometió, en nombre de todos, que la fundación seguiría adelante, que los sueños de los niños seguirían cumpliéndose, y que la memoria de Elena, de Ricardo y de Lucía nunca se apagaría. Los años siguieron pasando, y la fundación fue cambiando de manos, de generación en generación, pero siempre conservando el espíritu original. La casa de acogida se amplió, el jardín de los sueños creció, los olivos se multiplicaron. Las cintas de colores colgaban de sus ramas como un arco iris perpetuo, y cada una de ellas representaba un sueño cumplido, una vida que había merecido la pena. Y en el centro de todo, en el despacho principal, seguía estando el cuaderno de Lucía, aquel cuaderno de tapas duras que había empezado todo. Junto a él, enmarcada, la carta que una niña de 9 años había escrito a sus padres antes de morir, pidiéndoles que hicieran las paces y que cumplieran sus sueños. Esa carta era el corazón de la fundación, el recordatorio de por qué hacían lo que hacían. Y mientras estuviera allí, mientras alguien la leyera, mientras hubiera un niño con un sueño por cumplir, la historia de Elena, Ricardo y Lucía nunca terminaría.